qué preocupación cuando vimos lo que pasó en el Museo de Río de Janeiro y se quemó todo ese patrimonio importantísimo que es realmente invaluable, dicen los especialistas, y pensamos en nuestra Córdoba. Lo de Río me parece que a ustedes, los especialistas en el tema, también los preocupó, ¿no? Sí, creo que es un tema que nos ha sensibilizado y que también nos ha alertado, ¿no? Porque esta tragedia en Río de Janeiro, en uno de los museos más importantes de Latinoamérica, ¿no? De historia natural, con 20 millones de piezas hoy desaparecidas, Qué bárbaro. creo que es un llamado de atención muy grande, no solo a la reflexión, sino también al tomar cartas en el asunto, ¿no? Y los museos de Latinoamérica, y en particular los de Argentina, no estamos exentos de estas tragedias que pueden llegar, ¿no? Bueno, por lo general no nos damos cuenta de lo que albergamos en los museos. No le prestamos atención, es como que hay modas, no se los difunde a veces como corresponde, hay otras cosas que parecen más porque si no, le damos prioridad a ir a ver una película al cine elaborada por Hollywood y no conocemos el museo que tenemos en nuestra ciudad, ya sea una ciudad chica, grande, Córdoba, Buenos Aires, lo que sea. ¿Qué alberga fundamentalmente un museo de los que poseemos aquí en Córdoba? ¿Qué importancia tiene lo que alberga el museo? Bueno, los museos se dividen en distintas tipologías también, ¿no? Quizás me puedo detener en uno que es el Museo Histórico, los museos de historia social, como le llamamos, que es el museo donde personalmente trabajo, que es una estancia jesuítica del siglo XVII. Y bueno, los museos somos espacios sociales justamente, ¿no? Somos espacios para encontrarnos con el otro y trabajar en el territorio, ¿no? Por eso hoy desde los museos no hablamos, hemos dejado atrás algunas miradas que teníamos de la vieja museología, donde poníamos mayor foco en los objetos, por ejemplo, en los objetos museológicos. Claro. Hoy el objeto museológico sigue siendo importante en ese recorrido que hacemos cuando visitamos, pero también la importancia está puesta en relación al sujeto social, ¿no? Por eso trabajamos la museología social, ¿no? Que tiene que ver con llegar, el museo va hacia la ciudadanía, va hacia sus comunidades y construye los conocimientos, los saberes junto a esas comunidades. Ya no hablamos del museo con el dueño, el portador de los saberes, el que construye solo, sino que lo hace con el otro, ¿no? Bueno, de hecho algunos museos que son pequeños quizás son construidos por la misma comunidad, ¿no? Que aportan los elementos para que no se pierdan, quedan en el museo. Exacto, en Córdoba hay muchísimos museos, en la Argentina hay muchísimos museos muy pequeños y que llevan un trabajo sistematizado muy importante justamente con sus comunidades, con los barrios, ¿no? Del lugar donde están asentados. Bien, bueno, en Córdoba ¿cuántos museos hay? No, museos hay Infinidad. muchísimos y también tiene que ver con las distintas jurisdicciones, ¿no? Ahí está. Tenemos museos nacionales, provinciales, museos regionales, museos privados, ¿no? La cantidad es inmensa, Es ¿no? inmensa. Sí. Bueno, y por ahí Museos nacionales tenemos dos solamente en la Sí, provincia de ¿cuáles son? Córdoba, ¿no? La Estancia Jesuítica de Jesús María y el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia. Ahí está, esos son los dos nacionales, el resto se divide entre provincial y municipal. Provinciales, municipales, privados, ¿no? Privados. ¿Los privados son muchos también? Sí, también hay en museos privados, sí. Sí, son los menos en la provincia de Córdoba, pero los hay. Bueno, la cuestión de la seguridad para preservar este patrimonio, porque, bueno, cuando fue lo de la declaración de la UNESCO del año 2000, 2000, hablábamos sí. del riesgo que corría la manzana jesuítica con los ómnibus que le pasaban al lado, las vibraciones de una ciudad como Córdoba, la cantidad de factores que hacían que corriera riesgo, la estructura de esta característica. Hoy por hoy estamos llegando al nivel de cuidado que corresponde, viendo sobre todo lo que ha pasado en Río de Janeiro. Creo que hay mucho por hacer. Como decimos, este llamado de atención de un museo de Latinoamérica que le pasa semejante tragedia, nosotros, nuestros museos, si evaluamos y damos cuenta de ello, bueno, podemos nombrar al Museo de Jesús María precisamente, que recientemente se ha desplomado el techo de su cocina, ¿no? Ah, sí, Entonces, estamos hablando que esta alerta tiene que ver también con las políticas culturales que podamos llevar adelante, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad ineludible. Quienes estamos dentro de los museos, los que trabajamos en los museos, somos los que custodiamos esos patrimonios, ¿no? Pero el Estado es el que debe elaborar, debe construir esas políticas culturales y entre ellas
tener en cuenta los presupuestos, ¿no? Es un tema tan sensible en la actualidad, en este momento, y que es uno de los temas que el Museo de Río de Janeiro toca como que fue el punto detonante, digamos, uno de los puntos, no haber contado con el presupuesto necesario, lo dice a través de distintos informes, para poder llevar adelante las distintas reestructuraciones, atenciones, como tiene que ver la conservación preventiva, por ejemplo, en el museo, por ejemplo, muy importante, hablamos de la ¿no? estructura, el revoque, el techo, el piso, las Sí, humedades. sí, Hay sí, que estar sí. muy atentos. Hay museos en nuestro país de la órbita nacional que están pasando por algunas circunstancias sensibles a su arquitectura. Muchos de ellos son casas, museos, ¿no? Claro. Son casas históricas y que estamos hablando de distintas épocas, distintos siglos, y que requieren atención diaria, permanente, ¿no? Y bueno, tiene que ver con una cuestión de la cultura, lo que nos está sucediendo de alguna forma. En el caso de los museos nacionales, pensar, digamos, el cambio de estructura orgánica, de haber dejado de ser Ministerio de Cultura de la Nación para pasar a ser Secretaría. Digamos que hay distintos elementos, componentes que tienen que ver con que los edificios no se olviden, los museos no se olviden, porque creo que están allí albergando la cultura de nuestro pueblo, ¿no? Claro, además lo promocionamos para atraer el turismo. Y si digamos, ya hay para promocionarlo, para que haya el turismo, tiene que haber también para conservarlo, ¿no? Exacto, sí, es así, ¿no? Me parece que sí, que digamos, siempre tomamos a los museos como atractivos turísticos, se venden en todos los paquetes turísticos que sabemos, los museos, las estancias jesuíticas, la manzana jesuítica, pero que, bueno, sabemos que debemos atención a esos lugares, ¿no? Bueno, has andado por otros países, has estado viendo y estudiando también cómo se manejan en otros museos. ¿Cuáles son las medidas de seguridad básicas que tienen que tener un edificio de la característica de un museo medio, digamos, en general? Así? Bueno, en general, ¿a qué hay que prestarle atención? claro, es que se hacen evaluaciones periódicas, se deben llevar adelante evaluaciones periódicas sobre el edificio, sobre la estructura. Después tenemos que tener, que es algo que señala, por ejemplo, el Museo de Río de Janeiro, es que no tiene un plan de emergencia, un plan de seguridad contra incendios. Claro. Es uno de los temas a atender en los porque un museos. incendio se puede desatar, pero vos lo podés frenar, digamos, si tenés un plan, lo frenás rápido. Claro, bueno, rápido. acá había muchas cosas, digamos, también las bombas de expendio de agua próximas al museo no contaban con agua, los bomberos no pudieron actuar con la... Claro. Por eso en minutos fue devorado. Y creo que los museos hoy tenemos muchas intenciones de llevar adelante planes, hacemos muchas capacitaciones, pero que no llegamos a concretar. Y muchos de los museos, hemos hablado en reuniones recientes a partir de este suceso, ni siquiera hay muchos simulacros de una emergencia, ante una emergencia, ¿no? Que es tan importante llevarlo adelante, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la estructura, pero también los objetos que están dentro de los museos pueden sufrir algún tipo de daño, Exacto, ¿no? exacto. Ha pasado en los museos más importantes. Bueno, sí, del hay mundo. muchos elementos, por eso se trabaja en la conservación, no solamente de la edilicia, sino también en la conservación de las colecciones del museo, ¿no? Bien, y está la diferencia, que quiero que me la marques, vos que estás en el tema de hace mucho tiempo, la diferencia entre preservar y restaurar, porque bueno, este equipo de restauración está trabajando, qué sé yo, en elementos que encuentran del antiguo Egipto. Bueno, eso estaba bajo tierra, siglos y siglos, hay que restaurar, pero algo que lo tenemos en la mano, lo estamos utilizando y lo estamos viendo que se deteriora, tener que restaurarlo. ¿Cuál es la diferencia entre preservar y restaurar? Bueno, en los museos trabajamos para no llegar a esa instancia, a la instancia de la restauración. Quizás a quienes trabajen en grupos de restauración piensen, ¿por qué no? Porque, digamos, ese es su trabajo. Claro. Me parece que el trabajo previo es muy importante. Es esto que venimos señalando antes, ¿no? Que tiene que ver con la conservación preventiva, que eso es un trabajo cotidiano, es diario, para no llegar justamente a intervenir directamente sobre el bien patrimonial por medio, a veces, esas intervenciones, esas restauraciones caen en un falso histórico. Y no es lo que teníamos. A veces es preferible dejar ese objeto como está, conservarlo, hacerle aplicaciones de técnicas de conservación y no intervenir directamente en él, porque puede ser mucho más dañino que conservarlo, ¿no? Claro. Digamos, esa intervención de llevarlo adelante, de restaurar, ¿no?
Bueno, hay que ponerse a pensar en esto, ¿no? Porque los años pasan, el clima también es bastante adverso, Hay ¿no? muchos factores que intervienen, ¿no? Están los naturales, están los humanos, ¿no? Están estos, como esta tragedia del fuego, que es previsible, pero no lo estás esperando, ¿no? Seguro. Hay muchos elementos, muchos componentes que tienen que ver, que alteran y que dañan los patrimonios, ¿no? Silvana, vos estás en el museo, En el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia. el de Altagracia. Bueno, Sí. ¿qué tenemos que pensar cuando entramos en el museo? ¿Qué tenemos que buscar cuando entramos en un museo, esa característica, para que la gente sepa, y de paso los estamos invitando para esto? Bueno, este es un museo de historia social, como dijimos, y lo que cuenta allí es la historia de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, quienes fueron los hacedores, que no estuvieron solos en este proceso de trabajo durante un siglo, lo hicieron con esclavos negros, personas negras esclavizadas, que fue un número de arriba de 300 personas que trabajaron, y esa es la historia que contamos, digamos, es el relato de los distintos actores sociales que tuvieron razón de ser en esta historia y ponerlos en relevancia. Durante muchos años se invisibilizó, no se puso en tratamiento o a consideración a esta figura social como es la del negro esclavizado y el tema de la esclavitud en sí misma, ¿no? Entonces es un museo que en su relato, en su discurso, nos va contando esto, ¿no? Estos temas que son sensibles hoy, como la esclavitud, ¿no? Claro que sí, y queda en esta genética también del cordobés, la Córdoba negra que estuvo y que parecía que se había extinguido, pero ya hay estudios, ¿no?, que trabajan en esto. Se está trabajando en eso, hay muchos grupos trabajando en esto y desde el museo, desde los museos jesuíticos trabajamos primordialmente este tema. Bueno, ¿y cuántos museos jesuíticos tenemos en Córdoba? En Córdoba 2. 2, bueno. O sea, no, 2 museos nacionales jesuíticos. Después está el Museo de la Universidad, el Museo de la Manzana Jesuítica, ¿no? Pero museos jesuíticos de nación son los 2 que te mencioné antes. Sin duda lo ¿no? más potente que tenemos en Córdoba. Sí, sí, son patrimonio del mundo desde el año 2000, como bien dijimos antes, ¿no? Hay que seguir cuidándolos y tomar conciencia y saber reclamar para que los gobernantes también. Sí, a mí me gustaría inviertan. decirte una frase que me sensibilizó mucho a raíz de este suceso en Río de Janeiro, es que para los que somos también museólogos, decir que unas palabras que dijo una colega de Brasil, es que nos han enseñado mucho sobre museos, ¿no? Pero no nos han dicho nunca que los museos pueden morir. Tremendo. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes Gracias, por la oportunidad. felicitaciones. Muchas Felicitaciones por el gracias. trabajo, saludos al equipo del Museo de Altagracia y Muchas por supuesto gracias. a todos los que están trabajando en esta conservación de la cultura nacional e internacional.